es El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Bueno, para hoy Dios nos tiene un tema muy lindo, muy especial, muy poderoso, el cual quiero compartir con ustedes. Realmente ha sido, esta preparación de este tema ha sido muy especial. De hecho, ayer en la madrugada tuve una experiencia espiritual muy fuerte con Dios. Fue muy bonito y quiero que lo veamos, quiero que me acompañen por este pasaje, este viaje por la Biblia. Realmente es algo bastante poderoso. Vamos a iniciar. Mira, nosotros el tema de hoy lo he titulado Haré brotar agua del desierto. Y dice, Dios está haciendo algo nuevo. Eso está en Isaías 43, versículo 18 del 19. Ya, nosotros encontramos que muchas veces tenemos que pasar desiertos, encontramos que muchas veces tenemos que pasar por ciertas situaciones y demás que nos van a traer cierto tipo de sufrimiento, cierto tipo de cambio, cierto tipo de transformación, como una especie de metamorfosis en cada uno de nosotros. Pero es necesario que podamos entender qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo y cómo poder salir de ellos con victoria, porque muchos se quedan y lastimosamente no logran salir con vida de estos lugares. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros alcancemos. Pasemos de diapositiva. Mira, lo primero, ¿qué es un desierto espiritual? Y aquí quiero ser enfático y que podamos lograr esa claridad que necesitamos. Pues una de las bendiciones que Dios nos da es tener claridad mental, espiritual y anímica o emocional. El desierto espiritual es un periodo en la vida de una persona en el que se siente alejado de Dios, desolado e incapaz de encontrar consuelo en las cosas que antes lo hacían sentirse cercano a Dios. Es un tiempo de sequedad espiritual en el que la persona puede sentirse perdida y confundida acerca de su fe. Ojo, préstele atención a esto. Todo el mundo piensa estar firme. Todos pensamos que porque asistimos a una congregación, porque oramos y muchas veces ayunamos, alabamos a Dios, todo está bien. Muchos dicen, yo no fumo, no bebo, por lo tanto, todo va bien, no ha pasado nada. Muchos dicen, yo hago esto, yo hago aquello, no hago aquello que otros hacen, porque no tienen pecados grandes, entonces piensan que están bien, o pensamos que estamos bien. Y cuando nos damos cuenta, realmente estamos lejos de Dios. En el momento del desierto muchas veces nosotros sentimos desfallecer y nos sentimos morirnos. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado atravesar muchos desiertos y es bastante difícil el asunto. Dios incluso nos habla acerca de los lugares celestiales y Él empieza a hablar acerca de valles como por ejemplo el valle de sombra y de muerte, el valle de la decisión, el valle de los huesos secos, y así sucesivamente nos va llevando por lugares espirituales. Dios mismo se le apareció a Abraham, a Moisés y a muchos de sus hijos y los llevó al desierto. ¿Para qué? Para poder tratar con ellos, para poder que escuchen atentamente su voz, para que puedan ver la gloria del Dios que cada uno de ellos tenía y que ahora es nuestro Dios. Entonces mira cómo es todo esto. Y muchas veces en ese desierto ni siquiera escuchamos una sílaba de Dios, ni siquiera escuchamos
o ni siquiera volvemos a sentir su presencia. Y esto trae un momento de desesperación, un momento donde uno se siente derrumbarse internamente. Pues el desierto es la universidad que Dios tiene para nosotros, para poder cumplir sus propósitos y para poder formarnos. Es algo súper tremendo. Por eso es importante entender el desierto. Ya muchas veces en medio de este desierto nos alejamos horriblemente de Dios. Lo que pensábamos que nosotros estábamos firmes, que estábamos bien, que todo estaba excelente, que no iba a pasar nada, que nosotros estábamos con fundamentos, nos damos cuenta que hasta nosotros mismos nos desconocemos cuando estamos atravesando un desierto. Entonces mira, usted ve ese desierto árido, con mucho sol. En el desierto se van a venir todas juntas, todos los problemas juntos, todas las situaciones juntas. Y usted con esa sed y hambre de Dios y no encuentra ni una gota de agua. Por eso Dios nos dice, haré brotar aguas del desierto. Continuemos con la siguiente diapositiva. Mira, el desierto aparece con frecuencia en la Biblia como un lugar de prueba y crecimiento espiritual. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liderar a su pueblo fuera de Egipto. El profeta Elías huyó al desierto después de que la reina Jezabel intentara matarlo y allí encontró a Dios en una suave brisa. Mira lo importante de lo que hablábamos. Grandes hombres de Dios fueron llevados por el mismo Señor al desierto. De hecho, el mejor ejemplo, Jesucristo, una vez recibió el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás y para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces mira, vamos a ver una historia bíblica que le aseguro que usted y yo nos vamos a sentir identificados. ¿Has escuchado hablar acerca de Agar, aquella esclava de Sara, con la que la misma Sara obligó a Abraham a tener un hijo? Porque quería ayudarle a Dios, pensando de que ella ya era mujer estéril, ya era mujer de edad, más de 90 años, que iba a poder dar a luz un hijo, y menos en ese tiempo, no había genetistas ni nada por el estilo. Entonces dijo, vamos a ayudarle a Dios. Y hace que Abraham se llegue a Agar. Y escucha bien lo que acontece. Le dije, Agar, Dios oyó que el muchacho lloraba. Muchas veces oramos, ayunamos, alabamos y no es efectivo. No logra llegar a los oídos de Dios nuestro clamor. Pues vamos a ver de aquí en adelante el por qué no llega ese clamor, por qué no logramos ser efectivos, y vamos a ver cómo poder ser llenos del Espíritu Santo para poder pasar este desierto o los desiertos que tengamos que pasar y poder lograr que la victoria de Jesús en la cruz sea efectiva para cada uno de nosotros. Mira, pasamos de siguiente diapositiva. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 8 al 21. Y vamos a ver esta historia, es tremenda, es poderosa. Vamos a hablar acerca de Isaac, de Sara, de Agar y de Ismael. Y le puse aquí el desierto que estamos atravesando. Y vamos a ver, dice, el niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, ojo, la egipcia no era una hebrea, era una egipcia, con la cual Sara obligó a Abraham a que tuviera un hijo. Le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham,
que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Imagínense el problema tan grande que tenía Abraham. La misma Sara, como les estaba anunciando, la misma Sara le obligó a meterse con Agar porque no tenía la fe necesaria para esperar en la promesa de Dios, al punto que el mismo Abraham llegó a dudar y le dijo: Señor, ¿será que me vas a dar descendencia en Isaac? Y el mismo Dios le dijo: no, yo te dije que la daría a través de Sara, y así será, y su nombre será Isaac. ¿Sí? Entonces mira cómo es esto de tremendo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Aún hasta el nombre de Isaac tiene un significado que lo vamos a ver al final de esta predicación. Mira, la Biblia es muy simbólica. Y ya una vez Sara le hace cometer semejante error de meterse con una egipcia, cuando Dios demanda en su palabra de que no nos metamos con pueblos paganos, sino que si nos vamos a unir, no nos unamos en yugo desigual, sino nos unamos con gente que tenga la misma fe que uno, ¿ya? Pero había un problema. El problema es que en ese tiempo no había Biblia. Dios le hablaba directamente a Abraham a través de su espíritu y lo puso a vivir en la gracia. Incluso se le apareció varias veces. ¿Ya? Continuemos, mira, dice: esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Ojo, subrayo esto, porque es hijo tuyo. Préstele atención. Es importante que entendamos de que si usted y yo tenemos fe en Jesucristo, en Dios Padre y Dios Espíritu, nosotros nos volvemos pueblo de Dios. Por lo tanto, las promesas que Dios dejó en su palabra son para cada uno de nosotros. Y por esto, todo lo que tenga que ver con nosotros, si permanecemos agradando a Dios, será bendito hasta las bestias nuestras. Y eso lo describe la Escritura. Cuando Dios dice que si aplicamos, eso está en Deuteronomio capítulo 28, que si nosotros oímos la voz de Jehová nuestro Dios para reflexionar y poner por obra, entonces dice: bendito tú en la ciudad y en el campo, bendita tu alacena, bendito el fruto de tu vientre, bendita tus bestias, en fin, etc. Entonces, cuán importante es que nosotros le creamos a Dios, porque nos bendecirá a nosotros, a nuestra familia, a nuestra descendencia, y aún a los que estén con nosotros, que no sean familia nuestra incluso. ¿Ya? Muchas veces describen la Escritura. Pongamos un caso. Mire, Abraham y su sobrino Lot. Mientras Lot estuvo cerca de Abraham, Dios lo bendijo y lo multiplicó, al punto que los pastores de Abraham y los de Lot se peleaban porque no había dónde meter más ovejas ni más pastores, y les tocó tomar una decisión y decir: bueno, usted va para allá, yo voy para acá, en fin, ¿ya? Entonces mire la disyuntiva que tenía Abraham. Aquella mujer que había hecho que se llegase a su esclava, hoy le estaba pidiendo, después de haber tenido un hijo con la esclava, que los echara al desierto. Era condenarlos a muerte. Y entonces Abraham le pregunta a Dios: bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, mire esta señora, ¿qué pasó? Primero me hace meterme con esta esclava y luego que no, que me tengo que echarlos al desierto como si fueran unos perros. Y Dios le dice: no te preocupes, yo me voy a encargar.
y como es descendiente tuyo, yo haré que de él salga una gran nación, pero tu descendencia será a través de Isaac. Continuemos con las diapositivas. Mira, al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda. Le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba. Préstele atención, préstele mucha atención, porque esto es lo que nos ocurre. Cuántas promesas de Dios, cuántas veces, cuántos anhelos y demás que usted y yo tenemos. Pensamos y los vemos morirse, desfallecer, agonizar. Y para no tener que ver su descenso, los dejamos ahí, nos alejamos, endurecemos nuestro corazón y más. Así como Agar. Pero escuche bien y clarito lo que le voy a decir. Dios oyó que el muchacho lloraba. ¿Cómo podemos llegar a este punto? Debemos llegar a este punto. Es necesario que Dios escuche nuestro clamor, que Dios escuche el anhelo de nuestro corazón, que Dios nos pueda oír. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar y salvarnos y no dejarnos morir en el desierto. Y desde el cielo, el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, abre comillas, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Cierra comillas. Escucha bien. Cuando Dios escucha nuestro clamor y hay una promesa de parte de Dios, que Dios le dijo a Abraham, de él haré una gran nación, es descendiente tuyo. Dios le da la orden a su ángel a que vaya a cumplir ese destino en ese niño, porque es descendiente de su siervo Abraham, de su amigo. Tiene sí o sí que ese ángel tiene sí o sí que hacer la voluntad de Dios. Y así también contigo y conmigo. Dios prometió, Dios cumplirá. Sea grande o pequeño, pues un ángel tiene la orden de realizarlo en nosotros. Porque es palabra de Dios, porque Dios nos ha prometido, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o mienta, porque Dios es verdadero y es fiel. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Ojo, préstele atención. Espiritualmente nos narra la escritura que Dios le hizo ver a Agar un pozo de agua. Pero en Israel, cada tanto, esta promesa ya se ha cumplido. Hace Dios de que del desierto broten aguas y se formen ríos. Y así Dios nos promete, tu vida está desierta, tu vida está en sequedales, sientes que no puedes más, sientes que no das más, pues haré que en la comunión con mi espíritu, en la intimidad, haré que broten de ti ríos de agua viva. Tremendo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que acontece
¿Cómo poder hacer de que Dios pueda escuchar nuestro clamor? Porque tenemos que llegar a ese punto. Estamos o podemos atravesar, si no lo estamos en este momento, podemos atravesar desiertos. Puede ser quebrantos de salud, puede ser una reprensión de Dios por nuestra conducta mala. Puede ser de que Dios diga, te llevo al desierto porque necesito quitarte la dureza de corazón para que escuches mi voz y dejes de comportarte como lo venías haciendo. Nos puede llevar a un desierto para romper en nosotros cadenas generacionales, comportamientos familiares que continúan y que no hemos sido capaces de romper en nosotros. Puede llevarnos al desierto porque quiere incrementar conforme a su propósito, quiere incrementar en nosotros madurez espiritual y presencia de su Santo Espíritu. Entonces, continuemos con la diapositiva. Miren, ¿cómo hacer para que Dios escuche nuestra voz y nuestro clamor para salir victoriosos del desierto? Vamos a tocar 3 puntos. Primero, vivir en el Espíritu. Segundo, rendir nuestro ser a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Tercero, respuesta de Dios ante nuestra redención. Mira, vivir en el Espíritu. En Isaías capítulo 58, versículo 6 dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Preste atención a esto. Ojo con esto. Tengan en cuenta cuál es el ayuno que Dios escogió. El ayuno que Dios escogió es romper las cadenas que tenemos de injusticia. Cuando nosotros no aplicamos la palabra de Dios, estamos cometiendo injusticia. Es necesario desatar las correas del yugo. Es necesario que nosotros dejemos ciertas actitudes y comportamientos que nos están haciendo daño a nosotros y a nuestras propias familias. Pero escuche bien lo que vamos a ver. Muchas veces decimos ayuno, vamos a ayunar, hoy no come nadie. Nosotros debemos entender qué es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es que usted y yo podamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios y eso permita de que desde el Espíritu gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, se manifestará el Espíritu Santo de Dios. Una cosa los discípulos, cuando estaba Jesús, y otra cosa son los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Cuando estaban Jesús con ellos, no pudieron sacar un espíritu que se saca a través de ayuno y oración de un joven. Pues, ¿qué pasó? Cuando Pedro es tratado, viene sobre él el Espíritu Santo de Dios y miles se convirtieron. Miles fueron sanados, curados y demás. Es tan tremendo que aún dice la Escritura que los apóstoles con la sombra sanaban. No era ni siquiera necesidad el tocarles. Y yo veo muchos que se desviven para que los toquen, o veo a muchos que parecen practicando jiu-jitsu o karate, ministrando a la gente, tirándolos al piso con la fuerza física. Cuando está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifestará. Entendamos esto. Le dicen a la gente, vayan y compartan acerca de Jesús. Y dice la Escritura, cuando recibís, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, y me seréis testigos. Mire cómo es esto. Es bien tremendo. Continuemos. Mira, te voy a explicar aquí qué es lo que pasa. Encontramos los 3 cuerpos
los tres cuerpos que tiene cada ser humano. El cuerpo espiritual, el almático y el cuerpo físico. En el cuerpo físico encontramos 5 sentidos. Acuérdese, lo que es el olfato, la visión, el tacto, el auditivo, ¿sí? Y el visual. Encontramos el cerebro, huesos, órganos, miembros, músculos, nervios, células. ¿Ya? En el alma, ¿qué encontramos? El alma está en nuestro interior. Encontramos mente consciente, pensamientos y razonamiento. Encontramos voluntad, opciones. Ojo, cuando se presenta una liberación, lo primero que Dios necesita liberar en nosotros es nuestra voluntad. Por eso es que muchas veces no hemos podido dejar ciertos pecados, porque no tenemos voluntad, nuestra voluntad no ha sido libre. Y Dios nos da libertad para que nosotros podamos decidir. Pero todo esto requiere un proceso. No es que nosotros podamos decir, no, esto no requiere nada. No, nosotros necesitamos un proceso, vivir un proceso. La voluntad es fundamental en el plano espiritual. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Y por eso aún, escuche bien, aún hasta los ángeles tuvieron que decidir. Y usted dirá, pero no, eso es imposible, eso es una herejía. Sí, y entonces, ¿por qué el mismo Lucifer tuvo que decidir? Se levantó, decidió levantarse en contra de Dios, quería ser como Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles y estos se levantaron en contra de Dios y los conocemos como ángeles caídos o demonios. Adán y Eva tuvieron que decidir ante una tentación, el decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. Desobedecieron y por eso entró la muerte. Y así sucesivamente. Usted y yo tenemos que decidir y de eso nadie nos libra, ni siquiera Dios. Subconsciente, actitudes, creencias, emociones, sentimientos, recuerdos. Preste la atención porque todo esto es como una caja de Pandora, llena de cosas. Y entonces nosotros debemos saber qué es lo que tenemos. Por eso Dios dice que debemos cuidar el corazón. El alma se encuentra, entre el alma, y el espíritu se encuentra el corazón. Escuche bien, de él mana la vida y nosotros tenemos que cuidarlo. Esa es la nueva, el nuevo trabajo que Dios nos dejó. ¿Ya? Escuche bien, el espíritu. ¿Qué se encuentra en el espíritu? El espíritu tiene que ser renovado y salvado, rindiéndose a Dios y pidiéndole a Jesucristo que sea nuestro Salvador. El espíritu nuestro tiene la capacidad de contactarse con Dios. ¿Dónde queda? En los tuétanos. Está en nuestros tuétanos. Está en nuestros tuétanos el espíritu. O sea, dentro de nuestros huesos. ¿Ya? Y es importantísimo de que nosotros lo podamos entender. Entonces, si ayunamos físicamente, si nosotros ayunamos físicamente, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que si nosotros ayunamos físicamente, vamos a encontrar que estamos doblegando nuestra carne, nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué acontece cuando doblegamos nuestra carne y nuestro cuerpo físico? Eso nos va a servir para poder resistir la tentación. Pero muchas veces declaramos 40 días de ayuno y no nos funcionan. ¿Y por qué? Porque descuidamos el que tenemos que tener el alma y el espíritu también en ese ayuno. Entonces ayunamos de alimentos físicos y ese día es donde más mal geniados estamos, donde más malas palabras decimos. Ayunamos físicamente pero descuidamos nuestro hogar. Ayunamos físicamente pero descuidamos nuestra salud. Ayunamos físicamente pero descuidamos todo lo demás. Entonces, ese ayuno simplemente fue aguantar hambre.
No hubo conexión con el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme y le pido a Dios que ojalá pueda entender lo que le trato de explicar. Si ayunas físicamente, pero sigues con esos pensamientos pervertidos, con esa ira interna, con esa falta de perdón, con ese odio, estás aguantando hambre nomás. No va a haber conexión. Le voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. Todos hemos cocinado con estufa de gas, ¿sí o no? Tenemos la estufa, el cuerpo físico. Tenemos el gas, el alma, pero necesitamos que haya chispa para que se prenda y haya fuego. Esa chispa es el Espíritu Santo de Dios, es el vivir en el Espíritu. Entonces tú vas a abrir el gas y suena y, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué acontece? Hasta que no haya chispa no va a haber contacto y no va a prender la estufa. Entonces, si no doblegamos en nosotros los malos pensamientos, las iras, los enojos, las peleas, las divisiones, los celos, las iras, las contiendas, si no llevamos un equilibrio entre tener salud en el espíritu, alma y cuerpo, no vamos a generar la presencia del Espíritu Santo. No va a poder ser oído nuestro clamor y entonces estaríamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y esto es lo que el diablo quiere que usted no sepa y que la gente no sepa. ¿Por qué? Porque nos quiere ver aguantando hambre, nos quiere ver como el pueblo de Israel que andaba y hasta el momento anda de una manera religiosa. La religiosidad y la religión nos sirven, nos hacen hablar de Dios, pero nos hacen vivir una mentira y nos hacen que nos engañemos. Escuche bien lo que le tengo que decir de parte de Dios, tanto a usted y para mí. Escuchemos atentamente. El diablo nos quiere tener religiosos y entonces pone espíritus de religiosidad. Y entonces creemos que asistimos a la iglesia. Sí, asistimos a la iglesia, pero mi pregunta, ¿asistimos a la iglesia y a quién estamos buscando? No encontramos ahí, saludamos a todo el mundo, en fin, etc. En el momento de la predicación, ¿estamos escuchando atentamente la palabra de Dios? ¿A cuántas personas no he visto en la iglesia que cogen ese celular y empiezan a hacer de todo? Y uno dice, ¿para qué vino a la iglesia? ¿Para qué? ¿A qué estamos asistiendo a la iglesia? ¿A ser amigos? ¿A qué? Si dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos adquirir fe si no estamos escuchando el mensaje con total atención, discerniendo entre lo que es y lo que no es? Porque he escuchado a muchos predicar acerca de cosas proféticas y demás, y de otros asuntos, que realmente no saben ni dónde están parados, y la gente les come cuento. Ojo con esto. 2. El momento de la alabanza, de la adoración. Si nos estamos rindiendo a Dios de corazón, ¿qué estamos haciendo? Porque veo muchos en medio de la alabanza, de la adoración, que están conectados con todo el mundo menos con Dios. No hay nada más poderoso que vayamos con esa hambre y esa sed de Dios y nos compenetremos en la presencia de Dios. Enfoquémonos en Jesucristo, que es el centro de todo, y en la comunión con Dios Padre y su Santo Espíritu. Entonces saldremos renovados, entonces habrá esa chispa, entonces nos llevarán a vivir en el Espíritu. Y cuando estemos en el Espíritu, Satanás o Lucifer tendrá miedo de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Ojo aquí,
voy a contar la experiencia que tuve esta madrugada. Fue tremenda. Veía en la visión, porque fue un sueño, pero era visión en medio del sueño. Me venían a llamar para ministrar una liberación a una persona. Les dije, listo, vengan. Venían por mí, me llevaban a un lugar, a un barrio de aquí de Cali, muy popular. Y todo estaba en tinieblas, en oscuridad. De repente era que me llamaban y me llevaban a una casa donde estaba un grupo de gente cristiana orando con un pastor que conozco, que pertenece a ASMISEF, a la Asociación de Pastores Evangélicos del Valle. Nosotros también pertenecemos a ese cuerpo. Bueno, fuimos. Cuando le dije, hola pastor, ¿qué más? Qué gusto verte. Lo empecé a saludar. Cuando de repente le dije, porque el Espíritu Santo de Dios me dijo, le dije, aquí hay otro endemoniado. En medio de este grupo hay otro endemoniado. Inmediatamente se fue la luz y empezó, ¡ah! Pero así, a gritar como los endemoniados. Cuando de repente llegaba, ¡pum!, quedó libre. O sea, no se tuvo ni que tocar nada. Cuando Jesús iba a orar por la gente, cuando Jesús fue a lugares como por ejemplo Gadad, el primero que se le presentó fue el endemoniado. Los demonios se le vinieron a poner de rodillas. Cuando Jesús estaba pasando por el medio de la gente, los que estaban endemoniados eran liberados y se manifestaban los demonios. Y entonces concatene el sueño. Preste la atención porque todavía hay. Me habían ido a buscar para liberar a una chica. Cuando estaba en el primer piso, que les dije que se manifestó ese endemoniado y fue libre, yo nunca vi que yo subiera gradas. De repente fui llevado al cuarto donde estaba esa chica y encontré a 2 mujeres tiradas en una cama, sin poderse parar, y endemoniadas. Y empezaba a orar por ellas. Inmediatamente se hizo presente la madre. Tenía la forma de su mamá. Yo sabía que era su mamá. Cuando empezaba a reprenderles todo espíritu impuro, la que parecía su mamá, que tenía aún una pijama, de esas pijamas antiguas, que le llegaba hasta los tobillos, blanca y demás, empezaba a hacerme como los demonios lo saben hacer cuando empiezan a manifestarse. Que había sido un espíritu generacional. Pero preste la atención a lo que le voy a explicar en este momento, porque es algo tremendo. ¿Qué pasó? Que llegó y empezó a manifestarse y yo me veía envuelto en Jesús. Es como que a usted le pusieran algo encima suyo que lo cubriera a usted. Y yo le decía al demonio, es que el que te está reprendiendo no soy yo, es Jesús. Y ese demonio, ¿y me entiende? ¿Por qué? Porque le voy a aclarar esto. Los demonios no nos van a obedecer a usted y a mí porque somos usted y yo, por la linda cara como decimos. No. Los demonios van a obedecer al Hijo de Dios, al que dio su vida en la cruz del Calvario, en un madero, el que rompió las maldiciones suyas y mías a través de su sangre, el que nos dio redención a través de su sangre, el que puso su vida y luego la tomó. A él le van a obedecer, no a usted, no a mí. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Pues ¿qué pasa? Cuando Jesús se les aparece, los demonios le tienen pavor, porque ellos saben que tiene nombre sobre todo nombre, que tienen que sujetársele, que tienen que obedecerle, que Él es el único capaz de echarlos al infierno, la prisión que Dios creó para castigarlos a ellos, donde hay tormento, donde hay continuamente desespero, de la cual no pueden salir.
Es algo tremendo. ¿Ya? Entonces le decía a ese espíritu, le decía, no soy yo el que te reprende, es Jesucristo. Y decía, total, cuando le estaba diciendo eso, las chicas intentaban pararse de esa cama. Pero ese demonio hablaba una vaina en lenguas satánicas y volvían a quedar postradas en esa cama. Hasta que fueron libres. Entienda cómo es el plano espiritual. Si no logramos conectar el espíritu nuestro con el Espíritu Santo de Dios, y eso es a través de Jesucristo, a través de su palabra y a través de estar rendidos delante de Dios, obedeciéndolo como Jesús le obedeció, no va a pasar nada. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, activa las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Es algo muy poderoso. Y entonces tiene que desde el Espíritu pasar el fluir del Espíritu Santo de Dios al alma y al cuerpo físico. Y entonces la gente será libre con la sola presencia tuya o mía, como lo era con los apóstoles, como lo era con Jesús, como lo eran con muchos de los siervos de Dios. Y será la presencia del Espíritu Santo de Dios que traerá vida aún sobre los muertos, así como pasó cuando aquel hombre que estaba difunto lo llevaban en un entierro y de repente vinieron unos ladrones, una banda de ladrones, y tiraron el cuerpo, y el cuerpo cayó sobre la tumba del profeta Eliseo, si no estoy mal, y resucitó. Mire cómo es esto de tremendo. Jesús resucitó muertos. El apóstol Pablo resucitó muertos. Y así sucesivamente. Entendamos todo esto. Quiero que lo entendamos. Porque es necesario que usted y yo podamos comprender lo que acontece. Présteme un ratico la atención. Mire, pasemos de diapositiva. Mire cómo es esto de tremendo. Dios ha querido obrar desde la antigüedad, pero está buscando que usted y yo, escuche bien, Dios está buscando que usted y yo vivamos en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, lo celestial se manifiesta. Pasemos de diapositiva. Mire, cuando nosotros encontramos que vivimos desde el Espíritu, Dios puede utilizar nuestra boca, nuestros sentidos, y entonces el mismo Dios obrará de una manera sobrenatural. Cuando viene sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios, Él empieza a obrar, y entonces tú dirás una palabra nomás, o simplemente estarás ahí y el Espíritu Santo de Dios se glorificará. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene como orden glorificar al Hijo, o mejor dicho, glorificar al Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció, Jesucristo obedeció al Padre hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando se conecta desde el Espíritu, se empiezan a activar los dones, el llamamiento, todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y se activa la gracia en la medida que nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Entonces, cuando ocurre todo esto, nos volvemos un arma de Dios impresionante, un arma de Dios poderosa, algo sobrenatural de Dios. Por eso es importante que nosotros, cuando utilicemos el ayuno, dobleguemos no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu, porque el mismo Dios dice que un espíritu contrito y humillado, un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado, Él jamás va a menospreciar. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Y debemos tener en cuenta ¿de qué? De que Dios
es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para librarnos de las obras del adversario. Dios quiere que usted y yo logremos alcanzar su presencia, porque Él sabe bien de lo que es capaz de hacer a través de nuestras vidas. Entonces, si usted tiene un llamado poderoso de parte de Dios, el adversario va a intentar dañarlo, extraviarlo, quitarle la claridad para que usted cometa errores y así Él lo pueda tocar a usted. Así como también conmigo. ¿Ya? Por eso es donde nosotros debemos tener mucho cuidado y debemos tener mucha oración y debemos pedirle mucho a Papito Dios de que Él mismo sea tocando nuestro ser y librándonos de todo engaño del maligno. ¿Ya? Por eso es importante de que nosotros pongamos nuestro granito de arena. Entonces, mira, cuando ocurre todo esto, es como que se armaran todas las fichas. Y Dios da origen ¿a qué? A que su Hijo Jesucristo viva en nosotros. Y entonces, cuando Él lo hace así, empieza a manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que venía sobre nosotros. Dice, hasta que Jesucristo sea formado en cada uno de ustedes. Y esto es muy poderoso, porque cuando logramos esto, logramos que Dios escuche nuestro clamor como escuchó el llanto de Ismael. Y no solamente se queda ahí, sino que encima de todo, Dios tiene memoria de las promesas. Entonces, pongamos un ejemplo. Dios dice, prometí que haría de ti esto, aquello. Por ejemplo, prometí que haría de ti como el apóstol Pablo. Prometí que haría de ti como un Elías. Prometí que haría de ti como un Moisés. Prometí que haría de ti como un Abraham. Y entonces, el Señor manda a un ángel y le dice, ven para acá. Tu tarea es hacer que él o ella lleguen a cumplir lo que yo he prometido para sus vidas. Y ahí es donde empieza esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde llega el Señor y llega y obra de una manera tan sobrenatural que realmente uno se queda atónito con lo que Dios hace día tras día. ¿Ya? Entonces, mire cómo es esto. Nosotros debemos tener las cosas clarísimas, súper claras. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a continuar. Bueno, y entonces, encontramos lo siguiente. Encontramos que en el Espíritu está la lámpara, porque lámpara es a mis pies tu palabra. El hombre interior. Nosotros debemos ser renovados en el hombre interior. El cuerpo espiritual, para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. También encontramos lo que la vida encontramos es una vida realmente poderosa en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que nosotros encontramos que finalmente el Espíritu nos va a llevar a dar vida. En el alma encontramos el corazón, la mente y la conciencia. Es necesario que nosotros seamos transformados, renovados y llevados a un nuevo hombre. Dejar el viejo hombre y ser transformados a una nueva criatura. También encontramos lo que es el cuerpo. Aún nuestro cuerpo tenemos que santificarlo porque es casa, habitación y tabernáculo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mira, Dios cuando nos ve así, como dice en el Salmo 51, versículo 17, dice, al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Dios podrá escuchar nuestras súplicas, nuestros ruegos y serán efectivos y nos llevarán a conocer al Dios verdadero y a poder salir adelante.
Mira cómo es esto de tremendo. ¿Ya? Y por último, mira, en Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así está en Juan capítulo 15, versículo 7. Si nosotros permanecemos en el Señor, Dios nos escuchará y obrará de una manera sobrenatural. Continuando dice, respuesta de Dios ante nuestra redención. Encontrar a Dios en una forma más profunda y personal. A menudo es en el desierto donde Dios nos habla y nos guía en nuestro camino. Dios se da a conocer. Por eso encontramos en Job 42 que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios está teniendo una comunión con Job después de pasarlo por un desierto, y Job reconoce que se había vuelto religioso. Y eso trae crecimiento espiritual, nos forma, nos trae esperanza. Por eso Dios nos lleva a ese desierto. ¿Ya? Por eso es importante los desiertos. Y para finalizar encontramos, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Eso está en Isaías capítulo 12, versículo 3. Y yo les dije que el nombre de Isaac tenía un significado especial. Es de origen hebreo y significa aquel con el que Dios reirá. Mira lo tremendo que es esto y cómo Dios obra de una manera sobrenatural. Por eso es importante que nosotros hubiéramos conocido todo y poder entender lo que Dios quiere a través de nuestras vidas. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú